Yo puedo dar inicio, señor presidente. Muchas gracias. Los octubre del año 2025, la sala penal especial integrada por magistrado Javier Valverde, oficio bueno y final de expresiones. Vamos a continuar con el juicio de la causa 19.2015. La dirección debatirá el doctor Javier Valverde. Gracias, doctor. Vamos a pedir al especialista de audiencias que certifique la presencia de todos los sujetos procesales y los acusados. Buenas tardes, señor director de debates. Debo dar cuenta a usted que todos los sujetos procesales están presentes en la audiencia. ¿Alguna observación a efecto de esta audiencia, señores? Ministerio Público. Buenas tardes, su señoría. Ninguna de parte del Ministerio Público. Procuraduría. Buenas tardes, doctores. Ninguna, doctor. Las defensas técnicas, ¿alguna observación? Ninguna. Ninguna observación, señor magistrado. Vamos a declarar por instalado válidamente la continuación de su juicio oral. Vamos a proseguir con el juicio oral. El día de hoy sería dispuesto a continuar con los relatos finales de la defensa técnica. Se encuentra presente la defensa técnica del señor Percy Freddy Vázquez Zabaleta y también por Luis Chomo Hernández. ¿Con quién empezamos? Doctor Zabaleta. ¿Con usted? ¿Está bien? El programa me pedido que pueda empezar para el tema de agenda. Ahí no tengo parientes. Vamos a escuchar entonces al doctor Cherín de la Cruz, defensa técnica de Jorge Luis Chomo Hernández. Antes veo tener la presencia del señor Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta. ¿Va a ejercer su defensa con usted el día de hoy o No, al final para intentar eso. Ya, al final, ya listo. Gracias. Doctor Cherín, tiene la palabra. Antes de continuar, vamos a adelantar lo siguiente. Para el día de hoy se ha programado un paro a nivel nacional y ya hay disposición de la gerencia central, la administración general de esta Corte Nacional, de que el personal que está haciendo labores de manera presencial se retire a su casa a efecto de salvaguardar la integridad. Parece que más tarde va a haber un poco de movimiento por el centro y hay una disposición para salir. En ese sentido vamos a avanzar el día de hoy únicamente con el alegato de procesado por Luis Chomo Hernández. Sí, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor director de debate, con su venia, señor presidente, con su venia. Muy sabia positiva, por favor. Adelante. Adelante, doctor. Muchas gracias. Hemos llegado, señor, a la conclusión de este juicio y recordarán que el alegato de apertura que el suscrito realizó en su momento colocó como nombre no estaba muerto, estaba de parranda. De haber, señor, conocido lo que iba a suceder en el juicio, conforme se llevó la actividad probatoria, le hubiese puesto un subtítulo, ¿no? Que se hubiese llamado, además, la parranda fue en Asia Cañete el 24 de febrero. Señores magistrados, como toda teoría del caso que se presente en el alegato de apertura, estos deben ser consolidados a través del juicio, ¿no? ¿Y cómo se consolidan? Con las proposiciones fácticas. Y para ello vamos a recordar las proposiciones fácticas que estableció el fiscal desde su acusatorio. Y me voy a ceñir a las diapositivas que continúan. Hay un problema, creo, de... Igual, puede ser el contenido, lo tengo en la mente. Las proposiciones fácticas que estableció el fiscal señor magistrado, no solo dentro de sus hechos precedentes, sino en los propios concomitantes, era el pedido de contratación del señor Percy Velázquez Zabaleta a través
de un pedido directo, o sea, personalmente, eso es lo que dice imputación concreta, personalmente, y a través de Jorge Chopo. Señores magistrados, en juicio no hemos escuchado en ninguna parte de alocución y actividad probatoria respecto al pedido directo, a la solicitud directa. Nosotros creemos que eso fue a partir de nuestro contrato de apertura que condicionó al fiscal a dejar de lado esa actividad probatoria. Pero el fiscal, señor magistrado, no ha claudicado en esa posibilidad del pedido directo de contratación, porque parte de nuestra teoría del caso era que si hubo pedido directo, el hecho ya había sido consumado, mi patrocinado no podía ser cómplice de un hecho consumado. No hemos escuchado, señor magistrado, que esta proposición práctica haya sido corroborada. Pasamos a la segunda. Este es el segundo hecho. Eso fue. Bueno, asimismo, porque la otra proposición fáctica que tenemos en el acusatorio es que Walter Ríos Benignos Jorge Luis Chopo le solicita que realice y agilice la contratación. Y esto de realizar y agilizar la contratación, señor magistrado, es un hecho posterior a la solicitud. O sea que estamos hablando nuevamente de un delito de resultado. Proposición inválida. Vamos a la... Señores magistrados, como verán, el acusatorio, y eso fue lo que era la pertinencia de mis preguntas que han sido, no podido ser ingresadas, que el señor Jorge Luis Chopo lo dice en la acusación, ¿no? Dice que es encargado de facilitar la contratación de personal jurisdiccional en diferentes distritos fiscales y cortes judiciales. Y efectivamente, señor magistrado, esta proposición entra conforme lo que declaró y la sentencia colaborador eficaz. Nosotros inferimos que es sentencia porque nos han pasado extractos nada más del acuerdo, donde se sostiene Walter Ríos da otra declaración, pero antes el colaborador eficaz sostiene que el cohecho se da de la contratación en un almuerzo en el restaurante Cabos. Se da un almuerzo y que además se le regalaron 2 vinos Marqués de Ricardo. Eso lo dice la acusación, señor magistrado. Eso lo dice. Cuando yo trato de preguntar, no se me permite, obviamente por técnica de litigación, porque el fiscal astutamente no ingresa esa información, ya no le interesa y no nos permite a nosotros hacer el contrainterrogatorio. Por eso, señores magistrados, para terminar con estas proposiciones prácticas, no se ha podido establecer aquello que el mismo fiscal quería enfatizar como teoría del caso. No lo ha establecido. Ni con prueba directa, ni con prueba indirecta. Y es más, señor magistrado, para cerrar este punto, nosotros creemos que el señor Walter Ríos, bajo un libreto, trata de cerrar la tipicidad para establecer que el asunto de competencia, esto es lo que vamos a ver en el tema ya de defectos de adecuación típica, que la contratación estuvo condicionada a que se le ayude en el proceso judicial. Igual que Ríos en juicio ha declarado acá que ese ofrecimiento se le hace a los días de haber recibido la llamada del patrocinado. La llamada fue el 21 de febrero de 2018 y el 24 de febrero, ya se recuerda, sábado, porque yo sé que Walter Ríos iba los sábados a la asociación de magistrados, donde jugaban pelota, jugaban fútbol, mi patrocinado, los sábados dice 24 de febrero. Señor magistrado, y eso fue un hecho, señor magistrado, falso. Eso fue una declaración falsa. Porque mi patrocinado, y todos lo sabemos, como pelota con él, que él en verano nunca va los fines de semana a la asociación de magistrados porque se queda en su casa. Esta es la tipicidad, señor magistrado, voy a hacerle referencia sobre estos defectos del juicio de tipicidad o juicio de sustitución. ¿Qué es lo que dice? ¿No? Dice que la solicitud que hace el magistrado, en este caso Hugo Velázquez, dice que esta solicitud, dice, es con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento. Miren lo que hay, señor magistrado, con el fin de, y en eso quiero que ustedes tomen en cuenta. Todos sabemos, señor magistrado, que el tipo penal, como oración, como estructura, tiene que tener reglas gramaticales, y el legislador, cuando utiliza esta narración, lo hace obviamente teniendo su costado, teniendo en corrección al lingüista.
¿Y qué significa, señor magistrado, con el fin de? Con el fin de, señor magistrado, ¿qué tenemos? Con y de, que son preposiciones. Son preposiciones lingüísticas que indican conectores, señor magistrado, conectores de idea. Y esto es un conector de finalidad. Pero en este caso no solamente es una preposición, como hay dos, con y de, señor magistrado, se llaman locuciones preposicionales. ¿Y qué significa eso, señor magistrado? Esto se tiene que dar con el fin de cerrar dos ideas, dos oraciones, que no pueden ser excluyentes. La primera es la solicitud y la segunda es el asunto de su competencia. Pero no dice solamente con el asunto de competencia, sino dice con el fin de, y además le agrega influir. Es un, señor magistrado, es un aspecto cívico que hace que la persona efectivamente actúe impulsado por algo. Entonces, lo que nos ha querido demostrar el colaborador eficaz y el señor Walter Rigo, que el influjo fue que se le ofreció el 24 de febrero, vamos a demostrarle acá nuevamente que eso fue un hecho falso, que se le ofreció ayudar en ese asunto de la homologación de sueldo. Señores magistrados, quiero que tomen en cuenta que este es un defecto gravísimo de adecuación típica. Gravísimo, más allá de que se hayan confundido con un delito de mera actividad a un delito de resultado, ¿no? Porque hay que establecer de la contratación. Igual Walter Ríos dice, a partir de, por eso, obviamente con absoluta ignorancia del tipo penal y de la adecuación, dice, bueno, cuando me lo pidió el señor Hugo Velázquez, no lo tomé en cuenta, no influyó en nada por la verticalidad que hay en la jerarquización de los magistrados, ¿no? Entonces, a partir de que el señor Jorge Chomo me lo pide, y está la llamada, es donde yo activo, y activo la contratación y demuestra que llamó para aquí, llamó para allá. O sea, lo que está estableciendo nuevamente el señor magistrado es darle un sentido de resultado al delito, ¿no? Cuando es un delito de mera actividad. Solamente se materializa con la solicitud, pero vinculado a ese ofrecimiento de asunto de su competencia. ¿Qué nos dice el fiscal señor magistrado cuando trata de probar los hechos, sus proposiciones fácticas? Dice, ¿ha quedado acreditado la condición de juez de Hugo Velázquez Zabaleta? Sí, yo no lo voy a negar, nadie lo va a negar. Efectivamente, es un hecho que no admite duda. El señor Hugo Velázquez Zabaleta fue juez constitucional. Después dice, ha quedado acreditado la existencia de un proceso penal. Ahí se quedó, señor magistrado. Y esa conducta es ilícita. Esa conducta salió de la esfera del riesgo permitido, se ha ido al riesgo no permitido de ninguna manera. Por lo tanto, señor magistrado, ya no tenemos que ir ni siquiera a la tipicidad, porque en el análisis de la tipicidad, esto, señor magistrado, tiene un defecto que hace que esa conducta no sea ética. Puede ser reprochable en cualquier sentido, ético, mi patrocinado no debió hacer ese pedido, no tendría por qué hacerlo, pero de ahí a que sea un delito. Vamos a la... Para terminar, señor magistrado, yo he hecho una relación de incidencias, no como cuestionamiento, señores magistrados, a la labor que ustedes han hecho. Yo tengo que reconocer, señor presidente, que en parte nosotros, y específicamente quien le habla, ha tenido algunos defectos de la metodología en interrogar. Pero acá sucedieron situaciones que nosotros, por lo menos yo hubiese querido, bueno, en el ámbito del deseo, ¿no? No digo que esté bien, hubiésemos querido ser compensados de una otra manera, ¿no? Y básicamente, ¿por qué, señor magistrado? Porque nosotros hemos participado en la declaración previa de colaborador eficaz en fiscalía. Ahí ya estamos en ese desequilibrio procesal que el título preliminar, creo que es el artículo 1, inciso 2 del Código Procesal Penal establece, ¿no? Que los jueces deben allegar cualquier obstáculo que impida la vigencia de este principio de igualdad de armas. Como no lo hemos tenido, señor magistrado, queríamos haber sido compensados. Todavía hay una oportunidad de compensar y seguro va a ser el análisis de la sentencia. No hemos tenido, señor magistrado, la declaración escrita original, hemos tenido solamente ese resumen de transcripción de la declaración del colaborador, ¿no? Pudo haberse entregado, sí, señor, pesando los nombres o impidiendo la identificación de los colaboradores. No ingresaron preguntas al colaborador eficaz relacionado a lo que dijo en su declaración previa, ¿no? ¿Y por qué, señor magistrado? Obviamente, la fiscalía, como es órgano de prueba, pregunta y el colaborador recordaba todos los detalles, ¿no? Cuando nosotros teníamos que preguntar, no recordaba, pero para nosotros introducir preguntas, por ejemplo, de los vinos, por ejemplo, de la contratación de distintos personajes en las distintas cortes y los distintos distintos fiscales. El patrocinado no firma escrito, ¿no? Por ejemplo, en la entrega de vinos hubo una OBIS, un seguimiento, ¿no? Y donde la policía en ningún momento dice que llegaron con vino, ¿no? Entonces, tendríamos nosotros que presentar contingencia, pero no podemos introducir esa información y no podíamos hacer refrescamiento de memoria
porque como le dije, ¿no? Por un tema de estrategia, la Fiscalía no preguntó nada de eso. O sea, la Fiscalía nos entrega la transcripción de las preguntas y dice, eso es lo que quiero. Se va a probar que se regaló un vino, se va a probar que el cohecho fue el almuerzo que pagó supuestamente mi patrocinado restaurante Los Cabos, en un seguimiento. Entonces, el cohecho se iba por ese lado. En ningún momento, señor magistrado, se iba por el asunto de competencia. Porque también el colaborador eficaz, como Walter Ríos, sostuvieron, pero a él no le interesaba el proceso de homologación, no le interesaba. Entonces, ¿cómo iba a resultar una influencia psíquica si algo que no le interesaba? ¿Por qué? Porque nunca se lo ofreció. Señor magistrado, vale. Y acá lo que quiero es que valore la declaración que ha tenido el señor Walter Ríos como tal y la declaración que tuvo el colaborador eficaz, que sería una persona distinta. Por ejemplo, cuando le pregunta al fiscal, que fue su órgano de prueba, como colaborador, hace una relación sucinta, con detalle. Cuando le tratamos de introducir nosotros la información, pero que salga la información, decía que no recordaba, que tenía defectos de audio, que tanto tiempo había pasado, no fluía la declaración. Y para eso, señor magistrado, yo le solicité que sea declarado testigo hostil, ¿no? Quizás ustedes dirán que el testigo hostil no es una figura que esté consagrada en el Código Procesal Penal o en una norma positiva, no lo hay. Sí, seguro que sí, señor magistrado. Solamente nos habla la doctrina, pero al igual que las técnicas de litigación que no están consagradas dentro de un marco normativo, la doctrina, pudo ser introducido de esa manera. ¿Y por qué, señor magistrado? Porque ustedes entiendan que la declaración del señor Walter Ríos ingresó porque la Fiscalía se desiste por un argumento, señor magistrado, que eso creemos que es una deslealtad procesal, porque le dice a ustedes que es sobre abundancia. Y nosotros creemos, no sé, ustedes lo van a hablar en su momento, si lo hizo porque es la misma persona. Si es la misma persona, señor magistrado, eso es una deslealtad procesal. No ha sido objetivo. Y el Ministerio Público tiene que actuar más que parte procesal. El señor magistrado tiene que venir a actuar institucionalmente como defensor de la sociedad. Decir lo bueno y lo así pierde el caso. Acá lo que nosotros creemos que solamente había un combate procesal que es que lograr un caso a como de lugar. Señores magistrados, con eso que se hubiese permitido, si técnicamente era mi testigo, ¿no? Solamente porque el fiscal aplicó a su solicitud de prueba, en la realidad de los hechos el señor no quería darme información, o sea, no quería ratificar mi teoría del caso, y no lo iba a hacer, me estaba boicoteando la pregunta. Señores magistrados, le hice una pregunta al señor Walter Ríos si conocía al colaborador eficaz. Y ese es un tema de credibilidad. Yo le quería hacer, porque si son personas distintas, él puede saber que lo conoce, puede saber si le tiene, porque la segunda pregunta venía así, yo estaba sentando base, si le tiene algún rencor a la introducción, odio a mi patrocinado. Y él puede conocer, ¿no? Si conoce al colaborador eficaz, dice sí o no. Y yo le la pregunta que dice sin que me diga la identidad. Por esa manera, para mí era válida la pregunta. Ojo, estoy locurando, puede ser que también esté errado, soy magistrado, pero justamente cuando ustedes se permitan darle valoraciones, les pido que se tengan en cuenta. No es una especie de queja ni nada por el estilo, porque yo le dije, yo reconozco, soy magistrado, que he tenido defectos en el desarrollo de información. Y he tenido que estar a las recomendaciones que ustedes nos daban, pero aún así no se podía, o sea, no había otra forma de magistrado, y eso tuvo que ser convalidado. La última parte, no se permitió, y hay otro punto importante, el testigo Suárez y Pialema. Ya, el testigo Suárez y Pialema no magistrado, cuando si ustedes revisan la utilidad del ofrecimiento probatorio, es para que declare si el señor Percy Velázquez Zabaleta había sido contratado conforme a los requisitos de ley. Y esa es una declaración, señor magistrado, técnica, porque el señor es un personal o un superente de los fiscales que obviamente tiene conocimiento, tiene experiencia en esos temas. ¿Y por qué es importante, señor magistrado? Porque esta es la columna vertebral de la antipublicidad civil o la antipublicidad de la ley de contrataciones, ¿no? Si vamos a querer darle la posibilidad de que haya una adaptación civil. Porque el fiscal, en base a lo que declaró por escrito y lo que declaró el juicio, que el señor Suárez Pipiani dice que no tuvo, señor magistrado, no era competente para ser contratado, y se basa en el artículo 5.3 del reglamento de la ley de contrataciones, que dice, ¿no? La ley de contrataciones establece, puede decir hasta el último, por mano.
La ley de contratación. La ley de contrataciones dice 5.3, los servidores del órgano encargado de la contratación de la entidad, que en razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de contratación, son profesionales y o técnicos certificados, efectivamente no magistrados. Pero son los trabajadores que por sus funciones intervienen en alguna fase de contratación, en alguna publicación, perdón, en una contratación que estén postulando, que estén interviniendo, que ellos sean parte del comité, qué sé yo. Pero para eso se necesita la certificación. Y el señor Suárez Tipiate, señor magistrado, yo hubiese presentado sobre eso prueba del mismo pronunciamiento de OCE, está equivocado, habiendo trabajado tanto tiempo ahí conforme a esa técnica, estaba mal esa apreciación, y eficaz se va a seguir. Y por eso que yo digo, señor magistrado, esta va a ser la base de la antijudicial netamente civil o contractual. Pero esa por último, ya. La última, señor magistrado, la prueba adicional. Señor magistrado, igual, o sea, nosotros consideramos que esa prueba adicional que nosotros presentábamos, que era la geolocalización o los movimientos de llamada del patrocinado Jorge Chopo Hernández, que lo pedimos a mérito que el colaborador eficaz y el testigo, obviamente, señor, conociendo nuestra teoría del caso, desde los alegatos de apertura, que no había prueba o no había forma de poder establecer el asunto de competencias, el ofrecimiento, el condicionamiento, ellos hablan del 24 de febrero. Sabían que ya acá no había posibilidad de probar, dice, el 24 de febrero nos reunimos y ahí me lo ofrecieron, Walter Jorge Chopo como Hugo Velasco. Ese día, señor magistrado, que declaraba el señor, los dos, cada uno por su lado, el señor Jorge Chopo, con decepción, con lamentos, decía, tú sabes que es mentira, no sé qué es mentira, no tenemos cómo probar. Nos fuimos, señor, hasta Movistar a pedir el reporte, no nos quisieron dar. Hemos presentado un recurso de apelación ante Occidente, porque lo queríamos presentar como prueba complementaria, justamente en su momento, no nos dieron. Pero hicimos un trabajo de 2 días con el doctor Miguel, y pudimos encontrar que había una notificación al anterior abogado donde se le había notificado sobre justamente la geolocalización, la fiscalía. Por eso el que yo se presentó mal, sí, señor magistrado, mal, no era la forma de vida, pero cuando yo hice la locución para presentar el documento, le dije que el fiscal nos había notificado, no el doctor que está a cargo del caso, sino el fiscal que en su momento estuvo. Y él sabía que existía, porque una semana antes, para ratificar que existía el documento, fuimos a la fiscalía, pedimos el documento. Por eso que el señor fiscal, el día del debate, él no se va por el tema de la formalidad, ¿no? Que es un documento que no tiene originalidad. Él se va porque él dice, oye, un momentito, yo me he quedado hasta la llamada el 21 de febrero, yo no voy a hacer la acusación complementaria para el 24 de febrero. Entonces dijo, oye, se va a quedar sin caso, ¿no? Le va a quedar otra que aceptar. Pero además, mi pedido no era, señor magistrado, para establecer los hechos del 24 de febrero como una prueba complementaria en función a una posible acusación complementaria. Mi pedido era para desacreditar al testigo. Era válido como defensa. Yo tenía que desacreditar al que es un mentiroso. Que se hubiera mentido, que no ha tenido escrúpulos para crear un hecho falso. Señor magistrado, y ahí, por eso que le pido esa compensación en la valoración, ahora que hablan de sentencia, eso no debió ser desestimado. Obviamente, porque el acuerdo penal 3-2006, discúlpame, no lo tengo en la mente, 2016, 3-2023, establece, señor magistrado, que ante la admisibilidad de una prueba que tiene sus etapas, lo que se debe hacer es solicitar a la parte que lo presentó que subsane. Y yo lo hubiese subsanado seguramente, ¿no? Eso comentado con todo lo que hay con las notificaciones del propio fiscalía donde establecía esa prueba que dejaba en mala posición al objetivo con el colaborador eficaz y el señor Walter Ríos. Y por último, señor magistrado, no ha existido pronunciamiento. Ustedes han dicho que es oportunidad. Pero justamente la oportunidad es aquello, señor magistrado, que va a tener alguna utilidad, ¿no? Nosotros pensamos justamente que la compensación se ha debido dar en lo consustancial, ¿no? Es como decir, si yo pierdo mi carro, el seguro me tiene que indemnizar con un cargo con su valor, no me puede indemnizar con una bicicleta. Humildemente, señor magistrado, el tiempo que nos estamos otorgando, sí es válido, yo no puedo dejar de reconocer, y más, por eso que estoy siguiendo analizando, seguro que mi tiempo de 15 minutos ya pasó. Pero eso, señor magistrado, a la luz de lo que ha pasado, nos va a resultar de una utilidad menor en todo caso. Entonces, ¿en qué momento se va a hacer? ¿Y por qué es importante, señor magistrado? Porque acá va a haber una falta de veracidad
de lealtad procesal, principio de objetividad, a cómo ha sido propuesto este testigo. Este testigo se ha querido corroborar a sí mismo. Si es que fuera la misma persona, hay esa posibilidad. Si fuera la misma persona, si el propio código no permite que entre testigos puedan estar presentes en una declaración, y justamente para que no se pongan de acuerdo, para que no sintetice su declaración. Porque imagínense que una misma persona venga a declarar y sea la misma con otro nombre, entonces la posibilidad de que no se pongan de acuerdo es innata. O sea, yo no puedo suponer que no van a tener sintonía en lo que declaran. Entonces es lo mismo. Y algo más importante es el magistrado. ¿Por qué? Porque si fuera la misma persona el colaborador eficaz, y la Fiscalía nos ha mentido cuando les ha dicho que no se puede revelar su identidad por peligro contra el vida, ¿no? Su integridad física. Entonces nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Cómo es posible que si el señor Walter Ríos ha declarado lo mismo que el colaborador, el señor Walter, lo mismo, con puntos y comas, porque cada uno se ha corroborado, el señor Walter Ríos no haya tenido esa protección de integridad? Debería haberlo tenido, porque están en la misma situación, si fueran la misma persona, claro está. Señores, termino, para cerrar la idea, soy magistrado solicitando la absolución de mi patrocinado por un defecto de adecuación típica, ya no veíamos la antipublicidad, y en todo caso, mi magistrado, si es que debería haber una reparación civil por ello, yo solicito que también sea absuelto de la pretensión civil, pero yo innegablemente, yo se lo he dicho a él, yo creo que su conducta, no sé si habrá un disvalor positivo de algún ordenamiento jurídico, pero en todo caso yo decía que si va a haber una reparación civil tendría que estar en función a la antijuridicidad civil, que es si es que el señor Percy no debió ser contratado porque no tenía certificación. Entonces, si desaparece esa antijuridicidad, no debería tener una reparación civil. Si lo hay, sí. O en todo caso, y ahí donde ibas, no sé si dejarse pregunta, señor presidente, si en todo caso, si vamos a hablar en teoría del delito, si nosotros convenimos con una teoría bipartita o una teoría tripartita del delito, efectivamente, ¿no? Yo converjo con la teoría más clásica, la tripartita. Pero para este caso, convenientemente, yo no sé cómo doctor el colegiado, o sea, cuál es su posición de colegiado. Si fuera una bipartita, señor magistrado, dado que la bipartita, ustedes bien lo han explicado, señor magistrado, establece que las tipicidades de antijuridicidad son uno, la culpabilidad se lo deja como otro elemento, si son uno, si desaparece como delito, solamente la tipicidad jala la antijuridicidad y ya no habría posibilidad de reparación civil. No habría. Yo soy consciente que pudo haber un daño, lo puedo condicionar porque me hubiese gustado que la Procuraduría establezca justamente el daño. Yo creo que la Procuraduría se ha ido solamente por establecer que hay la afectación por el delito, no por el daño, o sea, solamente por el delito. Entonces, de ahí ya se hablaría si hay antijuridicidad formal, antijuridicidad material, ¿no? Porque si fuera la formal, obviamente, bipartita se queda con eso. Si fuera la teoría tripartita, se va a quedar con el artículo 5.3, que para mí no hay ninguna afectación del reglamento de la ley de contrataciones. Pero aún más, si hay una vulneración o hay una antijuridicidad material, tendremos que establecer qué principios han afectado, no ha hecho la Procuraduría, o qué bienes jurídicos han afectado, y qué clase de bienes, ¿no? Porque podría haber también como la teoría bipartita, podría haber una negación de ese tipo, ¿no? Negación del elemento. Por consiguiente, un magistrado, yo no, yo incluso aceptaría, ¿no? Podría ser mi patrocinado que acepte una reparación civil, porque para mí sí, de todas maneras, podría ser moral. Lo moral no ingresa, ¿no? No debe ingresar lo moral o ético, pero de alguna u otra manera algo sí no tuvo acorde a la sociedad espera. Pero ni yo mismo lo sé. Por lo tanto, soy magistrado, en todo caso solicito que sea mi patrocinado absuelto, penal y civilmente en los cargos jurídicos. Muchas gracias. Gracias, doctor. No tengo alguna pregunta, señor presidente. Así, algunas cuantas que estaban interesantes en la reducción, ¿no? Partimos por lo último, usted indicó compensación para la judicatura, pero también la norma de los procesos penales establece una compensación para el tema de pagadores eficaces, ¿no? Pero que ellos declaran tiene que estar corroborado con prueba objetiva. Que no se puede hacer corroboración usada, no puedo hablar de nueva ley, la manera de
evaluación eficaz a modificar la política precisada, ¿no? Para dar tiempo, tener máximo para salvar las colaboraciones. Entonces, si ya las normas establecen una compensación para valorar las declaraciones de evaluaciones eficaces y estilos de reserva, porque va a tener que darle otra compensación adicional. Sí, justamente yo hablaba de un magistrado, más allá del valor de la prueba, es la compensación como un aspecto sustancial del mismo, ¿no? Si se me quitó algo, o sea, si se nos ha quitado la posibilidad de contrainterrogar en su momento, entonces yo solicitaba que, como tal, debió hacerse eso en el propio juicio, no dándole por claro. Ahora, ¿cómo se puede valorar si ya no queda otra posibilidad? Ya ahí casi voy a estar sin posibilidades. Justo la respuesta a esa pregunta es que la norma le da. La norma le dice, tú no participas en esa declaración, pero tampoco se te va a valorar si esa declaración no es corroborada. Si no está corroborada, no se valora. Como no participan, ustedes, la norma le pone el siguiente alto al Ministerio Público. Tiene que estar corroborada en juicio, no en su padrón de valoración, sino en este juicio tiene que corroborar sus afirmaciones. Si no está corroborada, no se valora. Entonces, la compensación. Ahora, si te pregunta, nos ha citado el 5.3 de la ley de compensación del Reglamento. Pero no nos ha hecho culpable el reglamento porque la ley y el reglamento ha cambiado desde el 2017 hasta la fecha. Hay varios. Es el actual. Entonces, es el actual. Sí, está 100%. Es el actual. Los hechos son siguen en 2018. O sea, 2017 y 2018. Estamos con otra ley que es para Sí. entonces, todos el presidente instala, notificó el reglamento de votación instalado, notificó la ley, vino la línea y acaba de notificar también hace 6 meses, ¿no? En diciembre del año pasado estábamos en el reglamento, ¿no? Había que publicitar. Sí, pero es la misma, sí. Sí, En ese sí, caso, y finalmente, el tema de reparación civil, ¿van a aceptar o no van a aceptar reparación civil? doctor, de verdad, yo honestamente, yo considero que sí aplicar por un tema, como le dije, es difícil, ¿dónde lo puedo adecuar, ¿no? A tu bien jurídico, a tu principio. Yo le recomendaría al patrocinado que no pele, pero ¿cuál es en todo caso, nosotros que podríamos no estar de acuerdo con los votos? Porque si es un tema netamente de peligro, como es un delito de peligro, sí, ¿qué se afectó? La moral, ¿qué se afectó? El nombre, porque no puede ser patrimonial, y el monto que da la Procuraduría es un monto que no condice justamente con esa vulneración de delito de peligro. Hago una pregunta, ¿se importa por una excepción de procedencia de en el camino que ha sido pronunciada en segunda instancia sobre la calificación pública? No. Lo que pasa acá con la casa, no, nunca había excepción, porque obviamente si hubiera excepción, no podemos pronunciar. Gracias. Doctor Alicia, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, doctor Javier. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Cheli, su patrocinado está en condición de declaración material o en una próxima sesión. Próxima sesión. Bueno, como se había adelantado al inicio de esta audiencia, vamos a suspender en este acto de evaluaciones de estas y vamos a continuar el juicio oral y los alegatos finales en la próxima sesión, el próximo jueves como hoy, 14 horas con 30 minutos. Si no pueden venir de manera presencial, está conectada a la plataforma virtual para que puedan conectarse por esa vía. ¿Alguna ha levantado la mano? Bueno, al momento de los alegatos finales levantó la mano el señor representante del Ministerio Público. No le consigue palabra porque tenemos que terminar que concluya con sus alegatos finales. Algo quería agregar, doctor, entiendo que fue por la expresión que dijo la defensa que habría una suerte de deshonestidad procesal. ¿Fue por eso, doctor? Sí, su señoría, bueno, entonces sí, ¿me logra escuchar? Sí, ¿Me logra escuchar? Y bueno, hasta en 2 oportunidades la defensa pues ha hecho mención al tema de la medida de protección que tiene el colaborador eficaz 060F, ¿no? Entonces, sí, hubiese solicitado en su oportunidad que se le recomiende en todo caso a evitar tocar ese tema porque recuerda que hay una medida de protección vigente. Sí.
Ya, doctor, no hay ningún problema. Bueno, ya teníamos alegatos. Creo que era parte de su argumentación. Vamos a dejar ese incidente ahí. Doctor Estuardo. Sí, buenas tardes, doctores, nuevamente. Solamente, bueno, consultarle a la sala si la siguiente sesión vamos a concluir los alegatos y, o sea, los alegatos de todas las partes, le digo porque nosotros hemos reprogramado básicamente 3 veces el pasaje, bueno, para poder estar allá presencialmente. Y esta vez lo hemos programado el pasaje para el día 9, ¿no? Que es el jueves de la siguiente semana, y queríamos, o sea, tener esa certeza, doctor, para no estar reprogramado, porque sinceramente, bueno, el señor Mayorga ya 3 veces lo ha reprogramado. Entiendo por estas situaciones que a veces se escapan de las manos, ¿no? Pero eso es lo que queríamos saber. Sí, la situación de hoy día ha sido una situación predecible, doctor. La idea era avanzar, no se va a poder por las razones expuestas, pero la idea es que en la siguiente sesión no exista este inconveniente y podamos culminar al menos ya con los alegatos finales de todos, de repente una anterior sesión para la defensa material. Esa es la idea, doctor. Doctor, quedan básicamente, quedamos 3 abogados, creo, nada más, ¿no? ¿Qué faltan? Sí, quedan 3 abogados. Bueno, el último a intervenir, según el orden que se estableció, es el doctor Rodríguez, abogado de Federal Giovanna López Vargas. Existe una probabilidad que estos 3 alegatos se lleven a cabo en la siguiente sesión y usted va a ser el segundo en intervenir. Gracias. Doctor. Sí. Señor director, si me permite, por favor, buenas tardes, levante la mano. Sí, señor director, quisiera pedirle como defensa pública que en la próxima sesión se nos permita en todo caso nuestra presencia virtual, porque en la defensa pública siempre pasan incidentes del turno, apoyos, tanto... No hay ningún inconveniente, vamos a dar esa facilidad para que pueda hacer sus alegatos por esa área. Ya, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, eso es todo de mi parte, quedan notificados todos para el próximo 9, 2 y 30 de la tarde. Señor presidente, es todo de mi parte. Bien, muchas gracias a todos, la vista está concluida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, con todos. Buenas tardes a todos.